Eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Y sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Oh Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar y sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Que sea la luz en este lugar y sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que aquellos que puedan ver las buenas obras de ustedes alaben al Padre que está en el cielo. Todo se ilumina cuando tú estás.
eres la luz que al mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que al mundo ilumina. Tú eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que al mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. De este tiempo de oración en el cual somos todos invitados aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo. El título del mensaje: ¿Cristo o las circunstancias? Vamos a orar para que sea en Él el cual nos dé la guía cuál debe ser nuestra respuesta. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú impregnas nuestros corazones de tu sabiduría y haz que en las circunstancias, ya sean favorables o difíciles, tú nos puedas guiar y saber cuál debe ser la respuesta. En el nombre santo de tu Hijo Jesús, queremos pedirte que escuches este clamor. Amén. Esta es una respuesta que teóricamente es fácil, pero en la práctica qué difícil es. Usted puede agarrar cualquiera de los personajes que son los más conocidos en la Biblia, y un David, un Job, un José, un Moisés, un Elías, y en cada una de sus vivencias que nos muestra la palabra de Dios, nos vemos que están inmersos de circunstancias tanto favorables como adversas. Y esto es lo que nos muestra Pablo en Filipenses, en sus palabras que le escribió a Filipos, en el capítulo 4 de versículo 10 al 13. Pero antes de iniciar buscar en su palabra, quiero hacerle unas pinceladas de la vida de Pablo. A pesar de su fidelidad a Dios, en su carácter indiscutiblemente misionero, en el cual formó comunidades cristianas y resaltando Antioquía, Corintio, Efeso y Roma, a pesar de redactar escritos notables en la Biblia, a pesar de su influencia del cristianismo y anunciando a Jesucristo tanto a los judíos como a los gentiles, cualquiera podría decir: oye, Pablo, te la comiste, qué buena vida. Pero no todo fue color de rosa. De sus propias palabras en Corintios, en 2 Corintios, en el capítulo 11, desde el 24 al 29, él nos hace saber lo siguiente: no todo fue color de rosa. Miren, los judíos 5 veces de ellos he recibido 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Un día entero náufrago en alta mar. En caminos muchas veces corrí peligro. En los ríos, peligro de ladrones, de mi propia nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos.
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Cuando le escribe esta carta a los Filipos, Pablo estaba preso. Pablo había fundado esta iglesia cerca del año 49 y 50. La prisión le dio a Pablo tiempo para pensar y reflexionar. Ya no estaba viajando de pueblo en pueblo, predicando, enseñando o resolviendo algunos problemas internos de la iglesia. El ministerio de Pablo en Filipos fue exitoso, tan exitoso que cuando él parte y deja la ciudad, los filipos aún lo respaldaban. Ellos apoyaban a Pablo en oración, seguían su ejemplo y también aportaban ciertos bienes materiales. Realmente amaban a Pablo. La iglesia en su todo era extremadamente pobre, pero con todo y eso, ellos en las primeras oportunidades que tenían, trataban de aportar, y en una oportunidad cuando Pablo estaba preso, aportaron de manera generosa. Así como los filipenses amaban a Pablo, también Pablo los amaba, debido a su compromiso con el Señor y debido a la forma en cómo ellos aportaban o se identificaban con este ministerio del Evangelio. Ahora sí podemos ver la palabra de Dios. En Filipenses 4, del 10 al 13, Pablo muestra su gratitud y su gozo por cómo se identificaban los filipos con él. Y dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál sería entonces la enseñanza? ¿Para qué Dios permite que nosotros veamos en nuestras vidas y en la vida de estas personas en la Biblia circunstancias favorables o adversas? ¿Qué desea que descubramos? Veamos dos énfasis a continuación como respuesta. Dios permite estas circunstancias para aprender a estar satisfechos en cualquiera de estas. Como ya vimos, en la vida de Pedro nos muestra una vida llena de altas y de bajas. Abundancia, quedar saciado, tener de sobra, como indigencia, necesitado, escasez, humillado, pobreza, estrechez. Además de las condiciones que vivió de otra índole como naufragios, peligro de muerte. A lo mejor usted y yo no hemos vivido una vida tan abundante o a la vez tan difícil como la de Pablo. Pero a nivel general, nuestras vidas están llenas de circunstancias. Cada uno somos muestras de ello, donde cada experiencia nos va enseñando algo importante, que por nosotros mismos no podremos tener paz ni vencer estas circunstancias. Estamos inmersos en un círculo vicioso en el cual podemos estar tanto en fracaso como éxito superficial. En fracaso
cuando tratamos de alcanzar y intentamos una y otra vez y nos damos cuenta de que por nuestras propias fuerzas no podemos sobrepasar esta prueba. O habemos personas también que nos apoyamos en nuestras propias fuerzas y logramos vencer esta calamidad que estamos viviendo, pero en el círculo vicioso, a pesar de que nosotros podamos haber sobrepasado y alcanzado esta prueba, nos sentimos vacíos, nos sentimos insatisfechos porque queremos alcanzar cada vez más y más. Entonces, ¿cómo podemos salir de este círculo? ¿Cómo podemos realmente ser satisfechos? Esto lo vamos a descubrir en este segundo punto. Dios permite estas circunstancias para saber que es en Cristo que podemos estar satisfechos a pesar de las circunstancias. No dependiendo de nosotros mismos, más bien depender totalmente de Cristo, que nos fortalece. Si le entregamos nuestras cargas a Él, Él hará. Nuestra confianza total debe estar en Él. Buscar el reino de Dios y todo lo secundario se nos será añadido. El gozo total, el gozo de vivir en Cristo está por encima de las circunstancias. Vivir con la mirada en Cristo vence cualquier dificultad terrenal. Estas dificultades terrenales no se comparan con las bendiciones eternas. Además, ¿qué circunstancias difíciles, por más difícil que sea, es mayor que el poder de Cristo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacernos una pregunta muy importante a nuestra conciencia. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Cristo o las circunstancias? ¿Cristo realmente me satisface? Debemos mantener entonces una comunión real con Él. Bueno, las respuestas son sencillas. Es un cúmulo de prácticas que debemos hacer para que estemos satisfechos en vivir en cualquier condición. Orar. Orar sin cesar, por todo. En el Salmo 34:6 nos dice: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Escuchar. Oír. Dice en Mateo 17:5: mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de las nubes que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Creer en él. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pensamiento de Charles Stanley dice: así como confiamos en Jesucristo para salvación, también debemos vivir por fe al estar en circunstancias adversas. Si no le creemos, viviremos de manera egocéntrica, sin hacer su voluntad, ni andar en sus caminos. Sin embargo, como verdaderos cristianos, les entregaremos nuestras dificultades, dolores, tentaciones y necesidades, con plena confianza en que nos capacitará para hacer lo que nos pida, su voluntad. Sabiendo cada una de estas prácticas, podemos estar también conscientes de que vamos a sufrir por Él. En Filipenses 1:29 nos dice que a nosotros se nos ha concebido a causa de Cristo no solo
creer en Él, sino también padecer, sufrir por Él. En la Biblia textual, BTX nos dice, casi al final del versículo 12 y 13, en todo y por todo he aprendido el secreto. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Entonces, descubrimos que Cristo es la respuesta en nuestra vida para saber vivir en todo y por todo. Usted dirá, eso ya lo sabía o ya lo intuía. ¿Y esto cómo nos hace sentir? ¿Qué produce en nosotros? Dios nos impregne de su sabiduría para entender y obedecer con sabiduría este mensaje. Podemos concluir entonces que Dios tiene un plan de vida llena de circunstancias, adversas o favorables, con el fin de que decidamos a quién confiar cuando estemos en medio de ellas. Que aprendemos a vivir satisfechos en medio de ellas, experimentando total dependencia de Cristo, el cual nos fortalece. Y que también debemos mantener una comunión real con Cristo, orar, escucharle, creer en Él y saber que vamos a sufrir por Él. El llamado es para el creyente que mostremos una vida de confianza en Cristo, en fe realmente en Cristo, a pesar de las circunstancias. Y que aquel que no lo conoce, que sea su Salvador, su sanador y ayudador, y lo saque de ese círculo cerrado, de ese círculo vicioso en el cual es alcanzar sus metas por su propia cuenta y continuar continuamente en el fracaso. Dios le bendiga. Ahora nos reunimos en grupo para orar. Dios le bendiga. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.